saber quién de ustedes en esta semana ha restaurado esas puertas quemadas, ha reconstruido sus muros. Que cada uno dijimos que es ciertos compromisos, cada uno tenía un compromiso con Dios de reconstruir algo. Levante la mano el que estuvo intentando reconstruir. ¿Les fue fácil? ¿Fue muy sencillo? ¿O no hicieron nada? Claro, si levantaron la mano. Mira, ¿sí me alcanza a ir allá? ¿Te fue fácil volver a restaurar los muros, a reedificar? ¿O tuviste oposición? La verdad, pastor, fue maravilloso porque sentí muchas manifestaciones. Amén. O sea, Muy bien por eso. Bueno, vamos por favor a Nehemías nuevamente. Nehemías capítulo 2. Terminamos ese día, el domingo pasado, casi que con este mismo versículo. Nehemías 2:17 nos dice: entonces les declaramos cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora de la mañana, Señor. Una vez más glorificamos, exaltamos y bendecimos tu santo y hermoso nombre. Espíritu Santo de Dios, paséate por este lugar, paséate por cada una de las vidas que estamos aquí congregados, trabajando de la mano contigo para exaltar y bendecir el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Padre, con la autoridad que me has dado como ministro de tu Evangelio, te pido, poderoso Señor, que en esta misma hora de la mañana encapsules, guardes, protejas y blindes este lugar, poderoso Señor. Que toda palabra que va a salir desde este púlpito, poderoso Señor, quede guardada en este recinto, que nada que esté en contra de tu palabra, poderoso Señor, pueda oír la palabra que aquí se predica, poderoso Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra la tomamos por obra, mi buen Dios, y queremos que día a día nos vaya transformando como lo ha venido haciendo. Amén. Gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muchas veces nos preguntamos por qué, si le estamos sirviendo al Señor, se nos pueden derribar ciertos muros. ¿Por qué? Como lo hablábamos cuando Nehemías decidió ir a reparar aquellos muros, a restaurar aquellos muros que él oyó que estaban los muros derribados y todas las puertas quemadas. Muchas veces en nuestro caminar, en nuestro diario vivir cristiano, decimos y pensamos, aún nos pueden decir: ¿por qué si estás caminando con el Señor, por qué te está pasando esto? ¿Por qué si estás en una iglesia buscando del Señor, por qué te acontece eso? Y muchas diversas preguntas. Pero hoy vamos a entender por qué. Cuando tomamos una determinación de plantar, de construir, de levantar, de edificar, aún de desarraigar, de desbaratar, de destruir cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, hay oposición. El tema de esta predicación es la reconstrucción de los muros, como el mismo nombre de la vez pasada, pero oposición versus determinación. Oposición versus determinación, como cuando hay una pelea boxística o un partido de fútbol, este equipo contra otro equipo, tal boxeador contra este otro boxeador o opositor.
vamos a ver muchas cosas que nos van a ayudar bastante. 8 veces vemos en el libro de Nehemías que oró espontáneamente. Él oró en todo momento. Sabía que Dios siempre estaba en control de toda circunstancia, de toda situación, que Él era quien dirigía su vida, que Él era quien daba esa cobertura y que Él era quien lo había llamado. Debemos de tener muy presente esto, que Dios siempre está ahí, al lado nuestro, escuchándonos, equipándonos y respondiéndonos. Dios siempre está buscando esa comunión con nosotros. Nehemías contaba con muy buenas condiciones, poder y varias habilidades y cualidades para estar al frente de esta tarea, que era una dura tarea, no era cualquier tareita, pero él sabía que la mano misericordiosa de Dios estaba con él. Él sabía que, vimos la vez pasada, el ancho de los muros era de 380 pies y el alto era de 100 pies. Era un muro bastante grande, que lo que decíamos, que muchas veces se hacían carreras de caballos encima de los muros para que vean la dimensión, y era tan grande que los muros tenían 12 puertas. No sé si alguno recuerda la segunda o tercera predicación, que fue 12 puertas de bendición, que hablamos a qué se refería cada una de esas puertas. Todo eso estaba desbaratado, las puertas estaban quemadas, todo estaba desolado y vacío, como lo dice Génesis 1. Nehemías en su corazón sintió ese deseo y se quebrantó. Él lloró, rasgó sus vestiduras, se metió en oración, pero después de esto se determinó a pararse y ir y hacer algo por la obra. Siempre buscamos, ese es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, hacer algo por la obra de Dios. Siempre queremos entregar lo mejor de nosotros para hacer la obra de Dios. Aquí la pregunta sería: ¿reconoces a Dios como tu fuente de poder y dador de tus dones? Tenemos que partir de ahí, de entender y comprender que Dios siempre está en control de toda situación, de toda circunstancia. Muchas veces nos podemos afligir, nos podemos poner tristes, podemos preguntar: pero Dios, ¿por qué permite? Pero si le estoy sirviendo al Señor, ¿por qué paso por este desierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué encuentro oposición? La palabra de Dios dice que todo lo que nos sucede es para bien. Amén. Si no nos pasaran cosas que nos suelen pasar, ¿cómo Dios formaría nuestro carácter? ¿Cómo le alabaríamos si siendo cristianos solo fuera a levantar las manos, cantar aleluya y todo estuviera bien? Amén por eso. Y tenemos que llegar a ese punto, y vamos a llegar. Amén. Pero siempre vamos a encontrar oposición. Es importante el buscar día a día la presencia de Dios, porque aún estando llenos de Dios, estando impregnados de su presencia, y aún así tenemos oposición. Ahora imagínense apartándonos de Él. La palabra es muy clara. La palabra de Dios nos dice que cuando dejamos a Dios de lado, lo que Él ha hecho con nuestras vidas, que ha limpiado nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, la palabra dice que viene aquel espíritu inmundo que Él sacó y va e invita a 7 peores. O sea que la condición viene a ser mucho peor que en la que estábamos, porque siempre va a haber oposición, y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a leer, por favor, Nehemías 2:9.
voy a leer Nehemías 2:9 hasta el 20. Dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Aquí vamos a empezar a entender lo que sucede. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de quienes, de los hijos de Israel. 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban como, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, aquí ya aparece un tercero, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire, siempre que quieres hacer algo para Dios, muchas veces, y como lo decíamos el miércoles, en la predicación del miércoles, vemos como en la mayoría de las iglesias, sobre todo en las iglesias cristianas, los domingos, cuando llega el momento de la oración de fe, corren. Por eso ese tema de ahora, se le dije a Adrián que nos lo regalaba de ñapa, corre mucha gente al altar a hacer la oración de fe. Pasan 20, 30, pasan 100, pero ¿cuántos de esos 100, de esos 20, de esos 30, el próximo domingo vuelven a la congregación? Muchas veces tomamos las cosas de Dios por emocionalismo o sentimentalismo, o por buscar resolver algo en nuestras vidas. Siempre buscamos de Dios porque hay un vacío en nosotros, y es eso, la ausencia de Dios. Por eso siempre que buscamos de Dios, lo primero que encontramos es oposición. Hoy te voy a hablar de la oposición, pero sería algo ilógico que te hablara de la oposición, pero que no te diera a través de la palabra, lo que dice la palabra, lo que debemos de hacer para contrarrestar toda oposición. Mal haría yo en darte un mensaje de la oposición versus la determinación, y ahí nomás. No, sé que hoy vas a salir tan fortalecido que sí, no te prometo ni te estoy diciendo que nunca más vas a volver a tener oposición, pero
Sí, vas a salir con una determinación que cuando la apliques en tu vida no habrá oposición que te pueda hacer daño, no habrá oposición que pueda dañar el plan de Dios, no habrá oposición que pueda contrarrestar lo que Dios está haciendo, lo que está fluyendo, lo que está obrando en tu vida. Si Dios te llamó, es precisamente porque quiere hacer grandes maravillas con tu vida, y lo ha venido haciendo y Él lo seguirá haciendo porque Él es Dios eterno. Siempre que emprendas las obras de Dios encontrarás oposición, incluso muchos desearán que fracases. Teniendo esta prédica esta mañana, cuando me estaba organizando, alcancé a oír algo del pastor coreano que les comento, y él estaba hablando precisamente de Saúl y David. Cómo Saúl, al enterarse que Dios había ungido a David, vino sobre Saúl un celo. El rey de Israel, el hombre que Dios había puesto porque su pueblo así lo quiso como rey de Israel, Saúl dejó entrar no solo celo, sino amargura en su corazón, porque oía que las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y sacaba pecho, y las mujeres decían: y David a sus 10.000. ¿Cómo así? ¿Alguien superior a mí? No. Y por eso Dios mismo, como dice la palabra, envió un espíritu que atormentaba a Saúl. ¿A qué voy? Siempre va a haber oposición. Aún, como lo vemos ahí, lo quería poner como ejemplo, como Saúl mismo quería acabar con la vida de David. Pero ¿qué hizo David? Tuvo muchas oportunidades de matarlo. Sin embargo, como lo comentaba esta mañana, una de las veces estaba Saúl dormido y él vino y rasgó un pedazo de su manto para demostrarle a Saúl que si realmente él quisiera hacer algo malo contra él, él lo podía hacer. Y me tocó mucho el corazón eso, que aún por haberle cortado ese pedacito de manto, lo que hizo fue ir delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, perdóname, lo que hice no debía haberlo hecho. Solo por haberle cortado un pedacito del manto de Saúl. Es lo que decía: yo nunca haré nada en contra del hombre de Dios. Hay oposición del reino de las tinieblas, hay oposición natural, pero cuando hay oposición natural es precisamente por desconocimiento de la palabra. Si Saúl hubiera sido un rey dado por Dios, hubiera sido muy conocedor de la palabra, pero como fue un rey que el pueblo lo pidió, por eso vino celo, porque él quería ser el único. Sigamos. Aquí vemos el desarrollo. Vamos por favor a Nehemías 4, Nehemías capítulo 4. Hoy tal vez es un día de mucha lectura, porque lo que quiero es que esta predicación te quede grabada por mucho tiempo, porque esta predicación es un blindaje sobre tu vida. Nehemías capítulo 4 dice: precauciones contra quién? Los enemigos. Contra los enemigos. Cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican los muros de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos en despojos en la tierra de su cautiverio. No cubras la iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se alzaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Vimos que al principio nos hablaba de Tobías y Sanbalat. Aquí ya habla de Tobías, Sanbalat, de los árabes, de los de Asdod, de los amonitas. Día a día, mientras que más vas edificando, más grande se hace la oposición. ¿Por qué? Porque eso también quiere decir que es más grande lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Cuando no tienes oposición, cuando sientes que el enemigo te ha dejado quieto, preocúpate, porque el enemigo te puede estar acariciando la cabeza, diciéndote: papito, mamita, así te quiero tener, calmadito, quietico, ahí frío. No, tenemos que levantarnos, no podemos quedarnos quietos, siempre tenemos que ir en avance. La vida cristiana o la relación con Dios, digámoslo así, siempre es de ir a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque nunca, por más de que subas de nivel, nunca llegarás al nivel de Dios. Pero Dios sí quiere que cada día de tu vida subas a un nuevo nivel, que llegues a un nuevo nivel. Sanbalat era gobernador de Samaria, y Tobías probablemente era gobernador de Transjordania bajo los persas. Versículo 5, veámoslo nuevamente. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se alzaron contra los que edificaban. Muchas veces, como lo dice ahí, hicieron escarnio de los judíos. Muchas veces cuando te quieren ridiculizar, cuando te quieren hacer objeto de oprobios, eso te trae como una quietud. Eso te deja quieto, te deja frío, porque si no, yo no quiero que se burlen más de mí. Muchas veces, y cuando se dan cuenta, que es lo primero que experimentamos cuando nos convertimos al Señor, cuando el Señor rescata nuestra vida, lo primero que nos dicen: te perdimos. Nos dicen: te lavaron el cerebro, te convertiste en un aleluya. Ellos creen que con eso nos van a herir, pero no saben que están profetizando bendición sobre nuestras vidas. Sí nos lavaron el cerebro, porque bastante sucio que lo teníamos. Sí, somos aleluyas, porque la palabra aleluya es lo que más le gusta oír al Señor de nuestros labios. Dios te ha llamado para llevar a cabo una tarea. Determínate a finalizarla, sin importar la oposición y el desaliento. No importa qué oposición tengas, no importa el desaliento que venga sobre tu vida. Lo importante es la actitud, pero también la aptitud que tomes frente a ella, frente a esa situación. Versículo 9 nos dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche.
¿Esto qué nos indica? La oración es la que nos sostiene, la oración es la que nos mantiene, la oración es la que hace que los cielos se abran, la oración es la que nos cubre, la que nos guarda, la que nos protege. La oración lo es todo, como dice la palabra, la oración del justo lo puede todo, puede mucho, lo puede todo. ¿Y por qué la oración del justo? Porque cuando somos justos sabemos que en nuestra justicia tenemos que depender de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios? Buscándolo en oración. ¿Y por qué entendemos que somos justos? Porque fuimos justificados por la sangre del Cordero. Por eso siempre tenemos las de ganar. No importa lo que se quiera venir en contra nuestra, no importa la oposición que quiera venir en contra de tu vida, en contra de mi vida, pues escrito está que si por un camino vienen bien organizaditos, por 7 tienen que huir. ¿Por qué? Porque van a ver en ti, van a ver en mí la presencia de Dios, van a ver la unción de Dios, porque ya cuando aprendemos a depender de Dios, no nos ven a nosotros, sino ven en nosotros a su Hijo, al Cristo de la gloria. Por eso no hay enemigo que pueda resistir lo que Dios está depositando día a día en nosotros. Y también está escrito que ningún arma forjada contra nosotros podrá progresar. Por eso, una protección divina es lo que Dios te está dando hoy a través de esta bendita palabra. Nehemías, ¿qué hizo? Mire, leámoslo desde el versículo 15 al 18, ahí el capítulo 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a qué? A su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían ¿qué? La espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Aquí vemos muy claro, aquí prácticamente viendo y leyendo esto, cómo edificaban, fue un adelanto espiritual, fue un puente profético de Efesios 6:10, que nos habla de ¿qué? De la armadura de Dios. Como dice, acuérdense, la armadura de Dios siempre habla y especifica toda nuestra parte de adelante. La armadura de Dios no habla nada de nuestra parte trasera. Como dicen allí, unos se edificaban y otros estaban detrás de ellos, cuidándolos. Uno está trabajando y el otro está con su espada. ¿Y su espada qué es? La palabra de Dios. Así tenemos que trabajar, siempre teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, siempre en el Espíritu, estar con la palabra pendiente. Cualquier argumento que quiera venir, cualquier circunstancia, cualquier situación, pues vamos a la oración, y ahí empieza la verdadera batalla. Siempre, como lo hemos visto, también lo vimos y tocamos algo de eso el domingo pasado, cuando que era paralelo al tema de la reconstrucción de los muros, cuando Daniel, capítulo 10, quiso reconstruir, quiso entrar en ayuno, 21 días de ayuno, y hubo oposición. El príncipe de Persia, Satanás, no quería que ni subieran las oraciones ni bajara la respuesta. Eso es oposición. Siempre, por eso la palabra de Dios nos dice, siempre en el segundo cielo
están los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia. Cada minuto, no hay un segundo que hayan parado esa guerra cósmica. Pero las bendiciones, ¿quiénes las arrebatan? Los violentos. Tenemos que ser violentos. De aquellos violentos que arrebatamos día a día las bendiciones. Por eso le digo, tenemos que levantarnos y reconstruir, estando quietos. El enemigo va llevando la delantera, pero cuando tomamos la determinación de pararnos, levantarnos y hacer el bien de la obra, inmediatamente nos convertimos en aquellos violentos, en aquellos que vamos, plantamos, edificamos, construimos para la obra, y siempre vamos a tener el respaldo de Dios. Una palabra, y me les voy a adelantar. Job 22, 28, sé que ustedes no vayan allí, yo se las digo, porque la he dicho muchas veces y siempre la seguiré diciendo. Job 22, 28, determinarás a sí mismo una cosa, y esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando te determinas a algo, y si ese algo está enfocado en la obra de Dios, cuando ese algo está enfocado a un crecimiento espiritual, cuando ese algo está enfocado a estar direccionado a la presencia de Dios, sobre tus caminos resplandecerá luz. Eso nos habla del sello de certificación de Dios. Dios, en medio de su palabra, siempre ha dicho, siempre dice y siempre dirá: hijo mío, yo estoy contigo. Amén. Pero hay que entender ese hijo mío. Es cuando realmente buscamos, queremos y deseamos ser hijos de Dios. Cuando queremos que haya una identidad completa entre nosotros como hijos y Él como Padre. Por eso tenemos que edificar cada día de nuestras vidas esos muros. No nos podemos quedar quietos. Por eso tenemos que levantarnos con poder, levantarnos con autoridad. En el mismo instante que somos hijos, Él nos ha dado poder y autoridad. Pueblo de Dios, tenemos que entender algo. Cuando hacemos la oración de fe, cuando la hacemos con esa certeza, con esa convicción, inmediatamente es en el momento que lo haces con esa convicción, como si Dios te estuviera entregando un uniforme. ¿Un uniforme de qué? De Jehová Shabbat, de un soldado de Jehová de los ejércitos. No puedes decir: no, es que el Señor me llamó solo para predicar. No, es que el Señor me llamó, pero para evangelizar, no. El Señor nos llamó, nos entregó un uniforme, pero para que como soldados, como lo dice aquí, cuando suene la trompeta, estar listos, estar preparados. Y estar listos y estar preparados. Vean. Y lastimosamente hay ejemplos buenos como hay ejemplos que no deberían de ser ejemplos. En esos días en la empresa, cuando llegó el tiempo de la oración, yo le dije a una compañera, le dije: fulanita, ora tú. Y ahí me abrió los ojos y me dijo: no, es que me cogió así que yo no estoy preparada. De inmediatamente yo le dije: qué pena, pero como hijos de Dios siempre tenemos que estar preparados. Siempre. Vas por la calle, hay un accidente, y ¿qué tal una persona herida? Usted decirle: no, espere, voy hasta la casa a orar, a ver qué me muestra el Señor, a ver qué palabra le traigo. No, inmediatamente usted ve el accidente, ahí mismo corre, no para ver qué está pasando, no, para llegar ahí y soltar una palabra de bendición sobre esas circunstancias, sobre alguna persona si está herida. Siempre tenemos que estar preparados en todo momento. El enemigo siempre está preparado. El enemigo, la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Pero por eso tenemos que estar siempre
listos, siempre preparados para toda circunstancia, para toda situación. ¿Y cómo estamos preparados? Cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Pasos para tener éxito en la obra y contra la oposición. Volvámonos un momentico. Mire lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 2. Vamos allí, por favor. Esos 2 o 3 puntos que vamos a ver, tenemos que esculpirlos. Mejor dicho, en esta hora de la mañana, toma un cincel, toma un martillo y empieza a escribir en tu corazón estas cosas que Dios quiere que queden esculpidas en tu corazón, porque son pasos para tener éxito en la obra. Acuérdense, en el capítulo 1, que Nehemías oró. Mire, capítulo 1, versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédenos ahora buen éxito. Si queremos tener un buen éxito, tenemos que ser hombres y mujeres de éxito en la oración. Mire lo que dice aquí, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y aquí viene la clave. Ojo, póngale cuidado que aquí es la primera clave. Aquí hay mucha revelación. Dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías llegó calladamente a Jerusalén y pasó, como dice ahí, 3 días observando, evaluando. Después presentó su plan con determinación. Lo primero, él no llegó haciendo bulla. Yo vengo aquí a hacer esto, yo vengo aquí a reconstruir, yo vengo aquí porque yo era el oficial el copero del rey. No, él llegó calladamente y lo hacía, como lo dice aquí, de noche, calladamente. Primer punto, tienes que entender esto: el plano espiritual es más real que el natural. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a tener victoria. Yo he comentado esto muchas veces con los que estaban conmigo en célula. Muchas veces queremos y hacemos planes. Siempre alrededor nuestro, no solo en el segundo cielo, alrededor nuestro hay ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Así como los ángeles de Dios están oyendo la palabra para ayudarnos a que lleguen muchas cosas, el enemigo siempre está atento a lo que vamos a decir para desbaratar, como lo dijo Tobías y Sanballat, que si edificásemos un muro, una zorra subía y lo echaba a perder. Nehemías, la obra de los muros, la reconstrucción, naturalmente es una obra que se tardaría 3 años y medio en ser reconstruida. Pero, número 1, él sabía que si Dios había puesto en su corazón, Dios lo iba a respaldar. Como lo respaldó el pueblo, porque él entendió que venía de parte de Dios. Y lo que se iba a demorar 3 años y medio, un conocedor de la palabra que me diga cuántos días se demoró Nehemías en la reconstrucción de los muros. 3 años y medio, contando que trabajaban 24 horas al día. No era que trabajaban 8 horas y no, hoy es lunes festivo, hoy no, sin mirar el celular. Se demoró solo, única y exclusivamente 52 días. ¿Por qué? Porque Dios le gusta trabajar así, para que sepan y entiendan que es Dios, no el hombre.
Si Nehemías hubiera reconstruido los muros 3 años y medio, hubieran dicho, no, es que Nehemías es tremendo, sin ser arquitecto, y levantó los muros en 3 años y medio. No es que Nehemías tremendo líder, también por todo eso. Como fue en 52 días, todo el mundo entendió que la mano de Dios estaba sobre Nehemías y sobre Israel. Pueblo de Dios, declara esta palabra sobre tu vida. Ten mucho cuidado con lo que hablas. Ten mucho cuidado con lo que dices. Piensas cosas. Dios lo primero que hace, te lo pone en tu mente. Perdón, te lo pone primero en tu corazón. De tu corazón sube a tu mente. Él te da sueños, visiones, revelaciones. Como lo hablamos de Joel 2, y predicamos el miércoles, del Espíritu de Dios y los 6 espíritus que ministran con el Espíritu de Dios. Pero cuando empiezas a hablar, no, es que yo quiero hacer del Señor, yo quiero salir y evangelizar, yo quiero hacer esto. Amén. Es bueno eso, pero lo primero, lo oyeron, y lo primero que hacen es levantarse como Tobías, Sanbalat, como los árabes, como los amonitas, a traer oposición, a desbaratar tu plan, a no dejar, no permitir que la obra avance. Cada vez que sientas eso, tenlo en tu corazón. Si realmente tienes que comentarlo con tu esposa, con tu esposo, con alguien que sepas que espiritualmente te va a apoyar y te va a dar un buen consejo, ahora vamos a hacer una oración de ese tipo. La oración del justo lo puede todo. Hay oraciones que tenemos que soltarlas, encapsulando sobre lo que vamos a decir, sobre lo que vamos a comentar. Mire, por eso él, como lo dijo, que él no le declaró palabra alguna a ningún hombre. Solo Dios se lo había puesto en su corazón. Y él dijo, bueno, Dios me puso esto en el corazón, pensándolo, ¿no? Él se puso en su corazón y cavilaba. Dios me puso la obra de reedificar estos muros, que levantara las puertas que estaban quemadas. ¿Qué tengo que hacer? Primero paso por todo Jerusalén. Empiezo a ver las puertas, empiezo a ver los muros quemados. Voy pasando, pero como he sido diligente, como me he determinado a hacerlo, sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios mismo le fue dando la estrategia, el plan, como lo dice aquí. Se presentó ya después con un plan determinado. No podemos, muchas veces queremos hacer cosas, pero primero tenemos que tener un plan determinado. Por eso muchas veces varias personas me han dicho, me han pedido, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Primero, tenemos que ser como Nehemías, ponerlo en oración, meditarlo, pensarlo y ya traerlo, bajarlo al plano natural con un plan determinado, con un plan ya establecido, con un plan bajo la guía, bajo el direccionamiento de Dios, porque tenemos que siempre dejar que el protocolo sea de Dios, no nuestro protocolo. No es que si yo hago esto, de pronto, voy a quedar súper bien. No, Dios mismo es el que tiene que establecer su plan. Número 1, tener en cuenta, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Si Dios lo puso en tu corazón, es para que tú mismo lo ejecutes, porque muchas veces sientes, por eso yo soy uno de los que cuando alguien dice, pastor, yo siento que ores por tal persona por eso. Papito, mamita, si el Señor te lo puso, hazlo tú, porque por eso te lo puso el Señor a ti y no a mí. Si el Señor hubiera querido, hay oraciones que yo sé que por la autoridad espiritual sí hay que hacerlas, o aún puede ser después de que el hermano o la hermana ore por aquella persona, por aquella situación, reforzar con una oración. Pero si Dios te pone algo en el corazón, ejecútalo. Si Dios te lo pone es porque te está diciendo que te va a respaldar, que Él va a estar contigo. Por eso, mantener en secreto nuestra misión
Y mire, ¿por qué habla de que él en la noche fue y recorrió? Porque él quería protegerse y aún proteger al pueblo de la murmuración. Si él hubiera ido de día a pasearse por los muros, por las puertas, más de uno hubiera empezado, bueno, y este de qué se las pica, y este loco qué es lo que viene a hacer, y hubiera empezado a levantar roncha. Pero él, de noche lo hizo. Eso nos indica, número 1. Por eso es que a la madrugada, que todo está quieto, que todo está tranquilo, es el mejor momento para venir a la presencia de Dios. A las 4 o 5 de la mañana nadie te llama a saludar, nadie viene a tocarte a ver si no, sabes que tienes la tranquilidad, que puedes orar, que nada te va a interrumpir. Y segundo punto, muy importante, vamos a Segunda de Reyes, por favor, que se nos está pasando el tiempo, no pensé que fuera a pasar tan rápido. Si quieres yo se los leo, porque quiero resumirte la historia de lo que acontece aquí. Segunda de Reyes 6, anótelo para que lo tengas ahí. Capítulo 6, versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Te resumo la historia. Siria estaba en guerra con Israel, pero Siria se quejaba. Siempre que vamos contra Israel, no importa lo grande que sea el ejército nuestro, siempre perdemos. Y él mandó espías. El rey de Siria mandó espías a ver qué era lo que pasaba. Y le dijeron: es que ellos tienen un hombre llamado Eliseo, un profeta, que Dios les revela todo. Les dice qué estrategia hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Que si el pueblo de Israel no va ante Dios, no salen a la batalla. ¿Qué hace ese rey? Dice: bueno, ellos tienen ese varón de Dios, entonces el secuestro no es de ahora, no es de la guerrilla. El rey dijo: vayan, busquen quién es, pónganlo en la mira y secuéstrenlo. Y un día iba Eliseo con su criado, no dice el nombre aquí, pero sí es su criado, el criado era Jesse. Iban los dos, y cuando Jesse se aterra: Señor mío, como que dice, estamos rodeados, un ejército grande rodeando solo a Dios. Y Eliseo tranquilo. ¿Por qué? Eliseo era un hombre que ya había aprendido a ver el plano sobrenatural, el plano espiritual de Dios. Y él dijo: Dios mío, por favor, ponle colirio a Jesse para que él pueda ver lo que yo veo. Él está preocupado, está temeroso, mas yo no. Y Jesse, lo primero que hizo cuando sus ojos fueron abiertos, ver multitud de ejércitos, de soldados de Dios y gente de a caballo. En el plano espiritual es así. Y esto me confirma, inclusive el día que estaba listando esta prédica, yo casi siempre lo hago en la hora de almuerzo, y estaba ahí cuando vi esto, que no me acuerdo por qué ese hombre llegó a esto, pero sé que fue el Señor. Cuando leí eso yo no lo podía creer, yo salté y grité, dije: Señor, esto es lo que necesitaba, esto es el resumen de todo. Y cuando unas compañeras que estaban, ellas
A esa hora ellas también se recuestan para descansar un rato y se levantaron asustadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Le dije, no, nada, tranquilas. Pero me asombró el Señor, porque aquí nos muestra realmente que así como hay entidades diabólicas, como hay espíritus de maldad del reino de las tinieblas, como hay oposición, como el enemigo siempre está oyendo lo que decimos para traer oposición, siempre hay un ejército mayor. Siempre hay un ejército, el ejército de Jehová Chabaoth, que está por encima de todo ejército. Por eso tienes que tener la confianza, la fe, la certeza, que no importa que venga contra tu vida. Y te digo una cosa, si estás pasando por un desierto, por una tribulación, por angustia, por desesperación, a los árboles que dan frutos son los que se tiran piedra. Si no te están tirando piedra, preocúpate porque no tienes fruto. Preocúpate porque algo está pasando en tu vida. Preocúpate porque el enemigo, ni siquiera el enemigo se quiere meter contigo. Y hay que ser claro con eso. Es importante, nos tenemos que sacudir en nuestra vida espiritual a ver qué fruto es el que está cayendo. Es importante entender que no importa que se levante en contra de nosotros, Jesucristo va como poderoso gigante delante de nosotros, obrando a favor nuestro. Si no ves obrando a Dios en tu vida, probablemente haya un problema con tu visión espiritual y no con el poder de Dios. No podemos decir, es que el poder de Dios se ha acortado. No, su brazo extendido no se ha acortado. El poder de Dios no ha parado. Es que de pronto nos falta colirio espiritual en nuestros ojos para poder ver el plano espiritual al que Dios nos quiere llevar. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, poderoso Señor, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a no declarar a hombre alguno aquel sueño, aquel proyecto, aquella visión, así como lo predicamos el miércoles, mi buen Dios, la palabra de Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Gracias, Señor, porque día a día estás derramando de tu Santo Espíritu, poderoso Señor. Hoy nos determinamos, amado Dios, a cuidar muy pendientes lo que hablamos, lo que decimos, cada plan, cada estrategia, Señor, que tú pongas en nuestras vidas, poderoso Señor, las encapsularemos, amado Dios. Hoy, poderoso Señor, declaramos y decretamos, amado Dios, un encapsulamiento divino sobre este lugar. Amén. Y sobre cada uno Amén, de los hogares de tus hijos, poderoso Señor, declarando y decretando que hay un cubrimiento por la sangre del Cordero, que el enemigo nunca podrá penetrar en nuestros hogares y mucho menos en nuestras conversaciones espirituales, en los planes, las visiones, los sueños, los proyectos que has colocado en nuestro corazón para que suba nuestra mente, para que lo ejecutemos diligentemente, poderoso Señor. Gracias, amado Dios, por permitirnos hoy levantarnos como Nehemías, Señor, como Nehemías, a reconstruir, amado Dios, no solo nuestros muros, sino los muros de Santiago de Cali, los muros, poderoso Señor, aún de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, Señor, lo que el enemigo, lo que Tobías, Sanballat, el egipcio, el árabe, Señor, los amorreos, los amonitas, Señor, quisieron destruir, amado Dios, pero el poder de la oración, Señor, reedifica, Señor, todo aquello que es necesario, amado Dios. Hoy declaramos que alrededor de Santiago de Cali, alrededor de Colombia, desde la punta de La Guajira hasta la punta de Leticia, poderoso Señor, nos levantamos miles, cientos de Nehemías con espadas desenvainadas en nuestra mano, Señor, haciendo la obra que mientras que unos la hacen, Señor, otros están pendientes, protegiendo,
cubriendo en oración. Es necesario, así como nosotros como pastores, cubrirlos a ustedes en oración, y ustedes cubran también nuestras vidas y este ministerio en oración. Levantémonos, esforcémonos, hagamos la obra, porque gran recompensa viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Padre, damos honra, gloria, alabanza, adoración a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.